¿qué tal? Bienvenido a la clase número 10 del curso de electricista instalador de EDIS. Y en esta oportunidad yo quiero compartir un poco con ustedes lo que es todo el herramental necesario para un electricista, básico y necesario para un electricista, para los que empezamos y los que estamos en el rubro hace unos cuantos años. Uno de los instrumentos de medición más comunes que nosotros tenemos en nuestra vida profesional y que va a servir para unas cuantas cosas, llamado testeador, también se puede llamar multímetro, ya que tiene diversos usos, diversos elementos para medir. Nosotros vamos a utilizar nuestro tester, nuestro multímetro, que este es un modelo básico, tenemos acá, donde tenemos distintos elementos para medir, en el sentido de que tanto para corriente continua como para corriente alterna. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, se puede ver que tenemos para medir tensión en corriente continua. Sin embargo, de este lado tenemos para medir tensión en corriente alterna. Y también tenemos acá para medir amperaje en corriente continua, y de este otro lado tenemos para medir amperaje, que no lo estoy viendo, en corriente alterna. Este no lo tiene. Sin embargo, la pinza amperométrica sí lo tiene. Acá tenemos, con la pinza amperométrica podemos medir amperaje en corriente alterna. Bien. Ahora, hay distintas maneras de usar el testeador. Depende de lo que yo quiera medir, obviamente. Si quiero medir corriente o quiero medir tensión. Si yo quiero medir tensión, la manera de hacerlo es muy sencilla. Obviamente, elegiré si es continua o alterna primero. Si estoy midiendo, por ejemplo, una batería de un automóvil, es evidente que voy a tener que ponerlo en corriente continua. Si quiero medir la tensión que yo tengo en un tomacorriente domiciliario, obviamente lo voy a poner en corriente alterna. Ahora vamos a hacer una medición sobre este tomacorriente del tablerito que armamos la clase pasada. Decía, obviamente voy a tener que elegir entre alterna y continua. Midiendo tensión no hay problema con el multímetro, con el tester, porque se mide directamente en paralelo. Yo pongo las pinzas acá y automáticamente me da un valor de medición. Pero si yo quisiera medir corriente, la corriente que circula por un cable con el multímetro, ya estoy obligado a lo que se dice cortar el circuito, cortar el cable, para que la corriente sí o sí atraviese el instrumento, para poder darme a mí una medición. Lo cual a mí me obliga a cortar el cable. Vamos a suponer que es este cablecito lo tengo que poner sí o sí entrando al instrumento y el otro saliendo, y ahí la corriente que va hacia la lámpara estaría atravesando el instrumento y por lo consiguiente devolviéndome
una medida acá en el display, una información en el display. Pero si nosotros quisiéramos medir corriente, repito, con el multímetro, nos encontraríamos con ese inconveniente. Estamos hablando siempre de una instalación en funcionamiento. Tengo que cortar el cable y meter en el medio el instrumento de medición. Bien. A fin de solucionar ese inconveniente y haciendo un poco de uso de lo que es electromagnetismo, que más adelante vamos a ver, lo que es todo electromagnetismo y para qué se usa, una de las cosas para lo cual se usa toda la teoría del electromagnetismo y todo lo que es campo magnético es justamente para crear este instrumento, entre otras cosas, llamado pinza amperométrica. La pinza amperométrica, en su mayoría, en su gran mayoría, tiene las mismas funciones que el multímetro, el tester. Prácticamente los displays, depende de la marca obviamente, son muy similares, tienen las mismas funciones. Puedo medir tensión en continua, tensión en alterna, puedo medir resistencia igual que acá, puedo medir corriente igual que acá, puedo medir continuidad, que ahora también lo vamos a ver, igual que acá. La única diferencia es que esta parte es una bobina, un toroide cerrado que me detecta a mí el campo magnético generado por el cable o por la corriente, mejor dicho, circulante dentro del cable, y me evita a mí tener que andar cortando el circuito para hacer pasar la corriente por un instrumento, sino que me lo detecta acá adentro. Acá adentro me detecta a mí el campo magnético y me lo traduce en una medida acá en el display. Bien, ahora, más adelante vamos a ver lo que es cómo se genera el campo magnético alrededor de un cable. Pero resumiendo un poco, antes de entrar en profundidad en eso, es que sí o sí yo debo abrazar con la pinza un solo cable, no importa cuál, no importa si es el de la fase, si es el neutro, pero siempre uno solo. Por ejemplo, si yo quiero medir qué corriente me está consumiendo la lámpara, es suficiente con agarrar uno de los dos cables que van a la lámpara, abrir las mordazas y pasar la pinza amperométrica por uno de ellos. Poniendo el display en la corriente que yo creo que va a consumir, por ejemplo, yo tengo acá poniendo en el display, estoy midiendo corriente en tensión, corriente en alterna, yo voy a seleccionar el cuadrante que corresponde, por ejemplo, hasta 200 amperes. Y una vez, obviamente está marcando 0 porque no hay medición, no estoy midiendo nada, pero si yo agarro y pongo así y abrazo, automáticamente voy a tener una medición de corriente. Las lámparas generalmente tienen poco consumo. Vamos a probar a ver si marca algo. Enchufamos. Y prendemos. No marca porque el consumo es ínfimo y la pinza no lo detecta. Pero en algo que consuma más,
obviamente lo va a tener que detectar. Bien, esta es la función de la pinza amperométrica, básicamente. Me facilita la medición de corriente en instalaciones. Si tenemos los cables separados, obviamente siempre abrazando uno. Ahora, ustedes se pueden comprar una pinza amperométrica como esta y pueden ver que acá al costadito tiene un botón que queda retenido, por decirlo de una manera, y después soltándolo lo vuelvo a sacar, digamos. Lo dejo ahí, queda enganchado, y si lo vuelvo a apretar lo libero. Este botón señalizado acá como Data Hold es para retener nuestra lectura, o sea, lo que nosotros estamos midiendo. Vamos a suponer que estamos midiendo un cable y nos marca 2 amperes, yo puedo apretar el Data Hold, retirar la pinza y me va a seguir marcando acá 2 amperes. O sea, lo que estoy haciendo es grabar lo que medí en el display. Esto es a fin de cuando uno está midiendo, por ejemplo, corriente dentro de tableros, donde uno tiene un tablero y tiene que meter la mano y medir corriente que sale de alguna térmica, que está medio incómodo. Es peligroso meter la cabeza dentro del tablero para poder leer, porque yo tengo la pinza en esta posición. Es peligroso que yo meta la cabeza dentro del tablero para poder leer lo que me está diciendo acá. Entonces, lo que yo hago es, meto la pinza, abrazo el cable y ya pierdo de vista el display. Entonces, lo que hago es apretar el Data Hold, saco la pinza y recién ahí leo lo que acabo de medir, sin necesidad de correr peligro para meter la cabeza dentro del tablero y arriesgarme a que el pelo me toque alguna parte electrificada. Eso es con respecto a lo que es corriente y tensión, tanto en pinza amperométrica como en multímetro, en tester. Dijimos que la parte de medir tensión son exactamente iguales y la parte de medir corriente, la diferencia que tiene es que acá necesito cortar el cable y conectar las puntas, y acá no necesito cortar el cable, simplemente con abrazarlo. Después también tengo en ambos, y eso es igual, lo que es la parte de medición de resistencia y continuidad. Es probable que en el multímetro, a ver si lo juntamos un poquito así, ahí está. En el multímetro yo tengo algún rango más de medición de resistencia. En cambio, en la pinza amperométrica tal vez tenga una o dos escalas para medir resistencia, nada más. Acá tengo un poquitito más variedad. Yo puedo medir una resistencia. Por ejemplo, vamos a medir la resistencia del filamento de la lámpara, de esta lámpara que tenemos acá. Obviamente tengo que seleccionar mi rango de resistencia que yo quiera acá. Y también puedo medir lo que se llama continuidad, que eso lo vamos a ver en un ratito. Nosotros vamos a medir la resistencia del filamento que nos ofrece el filamento de la lámpara. Vamos a desenroscarla y obviamente, como ya hemos visto en una clase anterior,
El filamento tiene dos contactos. Todo el filamento que tiene ahí tiene dos contactos. ¿Dónde tiene los contactos? Bueno, obviamente uno va a estar acá y el otro va a estar acá. Si yo apoyo una punta en la parte de la rosca y una punta en lo que se llama el centro del culote de mi lámpara, tendría que medir la resistencia del alambre o el filamento que yo tengo acá. Ahora, si esta lámpara estuviera quemada y el filamento estuviera cortado, obviamente debo medir resistencia infinita o lo que nosotros llamamos eléctricamente circuito abierto, que también lo vamos a probar acá. Yo voy a poner el tester en el rango de ohms. Acá tenemos el rango de ohms. Y tengo varios. Lo voy a poner primero en el más bajo, en 200 ohms. Ahí. Fíjense que primero está marcando un 1 y un punto separado. Esto quiere decir que la resistencia que está midiendo es infinita. ¿Por qué? Porque hay aire. Yo tengo una punta acá y la otra acá y en el medio hay aire. Ese aire ofrece una resistencia. Ahora, si yo junto estas puntas, vamos a juntarlas, yo junto estas puntas, la resistencia que hay entre una punta y la otra es muy pequeña o casi nula. Entonces tendría que medir, darme una medición o de 0 o de muy cercano a 0. Probamos y evidentemente me está marcando 0,7, que es la resistencia del contacto, digamos, que tienen los ambos fierritos, ambos metales. Ahora, si yo voy a medir la resistencia, vamos a ponerlo acá, la resistencia del filamento, por lo tanto apoyo una de las puntas en la parte roscada y con la otra toco la parte central del culote. Entonces ahí me está dando un valor de resistencia que según la medición acá es 72,7, 72,5 ohms. 72,5 es el valor de la resistencia con el cual fue diseñado el filamento a fin de que pase una cierta cantidad de corriente y esa cierta cantidad de corriente le dé una potencia a la lámpara para que ilumine de acuerdo a la potencia, obviamente, con la cual fue diseñada. Todo es parte de un diseño, no es que le ponen un pedacito de alambre porque si no, es un alambre calibrado de un cierto valor de resistencia, de un cierto grosor. Todo de acuerdo se diseña para lo que uno quiere que ilumine esta lámpara. También más adelante vamos a ver cómo es que se diseña ese alambre. Bien, otra función que tiene el multímetro, y esta se usa bastante, esta otra se usa bastante, es la función continuidad, que es esta que está acá abajo. Vamos a pasar a mostrar. Esta que está acá, que tiene como un parlantito, un buzzer, que nos da un pitido cuando nosotros tenemos continuidad. ¿Para qué queremos probar continuidad? Justamente para si una lámpara está con el filamento cortado o no. Si nosotros lo ponemos en continuidad, vamos a probar con la misma lámpara. La función continuidad
nos tendría que dar un valor, que ya lo hemos medido, el valor de la resistencia, más un sonido. Y así, de esta manera, nosotros podemos medir continuidad. Por ejemplo, obviamente, como el filamento de esta lámpara está sano, tiene continuidad y me la marca acá. También podemos medir continuidad para saber si una tecla funciona o no. Si yo conecto en una tecla, en una punta en uno de los tornillos y la otra en el otro, si la tecla está activada, o mejor dicho, desactivada como se muestra acá, me muestra que no tiene continuidad entre un tornillo y otra. O sea, que me está diciendo que mi lámpara estaría apagada. Si yo aprieto la tecla, si puedo, ¿sí? Ahí aprieto, ahí ya me da la continuidad y me da el pitido que me está anunciando que hay continuidad. Bien. Otra cosa que tiene los multímetros es para medir frecuencia. Este simbolito que está acá, me mide frecuencias obviamente de la corriente, de alterna, qué cantidad de hertz, ciclos por minuto tengo. Y después estos son, esto que está acá, es más para medir, más para electrónica, cosa que nosotros no vamos a usar, tampoco vamos a ver. Igual que esto es para medir circuitos integrados. Tiene mucho que ver este instrumento con la parte electrónica más que la parte eléctrica. Por eso, si bien los electricistas pueden llegar a usar este tipo de aparatos, el multímetro o el tester, es más común que usen la pinza perométrica porque tienen las funciones básicas de buscar continuidad, que me permite ver o saber, mejor dicho, si un cable está o no cortado. Eso lo hago con la función continuidad. Saber el valor de resistencias de distintos artefactos resistivos, como habíamos dicho, caloventores, calefones. Medir, obviamente, corriente con la parte de pinza. Por eso es más común ver a un electricista con una pinza amperométrica que con un multímetro. Bien. Esto es básicamente las funciones de los instrumentos de medición de todo electricista que se precie de tal, ¿no? Nosotros, además de los instrumentos de medición, que como podrán ver no es una gran inversión que tenemos que hacer, tenemos que tener en cuenta algunas herramientas que quiero comentarlo porque es interesante en el sentido de que hay que tener ciertos recaudos o ciertas maneras antes a la hora de elegirlas. Por ejemplo, todo electricista necesita sí o sí una pinza universal, común y corriente, como esta. Esta es de la marca Baco, ¿sí? Una pinza relativamente de buena calidad, no es la top, la mejor, pero es de buena calidad. Yo recomiendo pinzas universales de calidades aceptables, no se vayan ni a un extremo ni al otro, un término intermedio, una Baco, una Stanley podría funcionar. Lo que sí recomiendo que no escatimen es en lo que es el alicate. El alicate
traten en lo posible de comprar de calidades buenas, superiores, digamos. Por el sentido de que uno con el alicate generalmente tiene que cortar cables, obviamente va a cortar cables, pelar cables, y cuando uno quiere, si uno corta el cable con alicates de mala calidad, generalmente siempre no le hace un corte perfecto, sino que siempre le deja un filamento sobresalido de la parte aislante, y eso, si queda tocando un caño o algo por el estilo, se puede electrificar. Entonces, los alicates, por favor, que sean de buena calidad. En este caso, el mío es marca Knipex. Es justamente para electricistas. Estos son caritos, pero son lo mejorcito que hay en el mercado. Luego, otro, lo que sí o sí debemos utilizar es destornilladores. Todos los destornilladores que nosotros usemos deben ser aptos electricistas. ¿Por qué digo que tienen que ser aptos electricistas? Porque deben tener la parte metálica aislada. Sí o sí tiene que tener aislación total, salvo la punta, obviamente, donde nosotros vamos a trabajar. Cómprense destornilladores de electricistas. Y algo que yo quería mencionar, que es un instrumento por ahí no tan difundido, pero interesante, es este, que se llama, algunos lo conocen como chequeador, detector de presencia de tensión. Esto es más completo que el buscapolo. ¿Por qué? Nosotros con el buscapolo o el lápiz inductivo lo que podemos saber es si tenemos o no tensión en el cable de fase. ¿Sí? Tenemos o no tensión en el cable de fase. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros llegamos a una instalación eléctrica y no tenemos tensión, y vamos con el buscapolo y tenemos fase, eso quiere decir que nos falta el neutro y no siempre es fácil darnos cuenta. Entonces, con este instrumento, que es relativamente económico, nosotros podemos testear si tenemos fase y no tenemos neutros. Si no tenemos fase y si tenemos neutro, es más fácil que con un buscapolo. Bien. Ahora, como para terminar un poco el concepto, yo quería comentar que también podemos usar este instrumento o el tester o la pinza amperométrica como buscapolo. Nosotros, por ejemplo, voy a enchufar y para hacer una demostración, por ejemplo, en un tomacorriente como este, yo tengo uno que es fase y otro que es neutro. Si yo pongo lo voy a hacer mejor directamente con la zapatilla, que es más cómoda. Ahí está. Hay una forma de medir, obviamente tanto con el tester como con la pinza amperométrica, lo vamos a hacer con la pinza amperométrica, medir tensión. Es simple, pongo acá, testeo y me da una medida que es 224, en este caso 224 volt. Yo mido así, me da 224. Ahora, una vez que yo medí, sé que entre
uno y otro, no sé cuál es la fase y cuál es el neutro aún, tengo 224 volts, pero ¿cuál es la fase y cuál es el neutro? Con un buscapolo podría, pero si tengo esto es mucho más seguro que el buscapolo. Yo puedo saber cuál es fase y cuál es neutro tocando uno y el otro con el dedo. En este caso a mí me está marcando 63, me da una medida de 63 volts. Y si voy al otro, me marca nada o muy poquitos, 7 volts. Acá me marca 64 y acá me marca 7. Entonces, ¿cuál es la fase? ¿Cuál es el conductor vivo? Y el que me marca 64. Ahora, ¿por qué no me marca 220 si yo estoy tocando el vivo y tocando acá? Porque yo estoy aislado del piso, entonces el contacto no es 100%. Ahora, ¿puedo hacer esto sin que me agarre corriente? Porque yo estoy tocando un cable de fase y estoy tocando con el otro dedo acá. Sí, porque en la función tensión, el mismo aparato, la resistencia interna que tiene el aparato, a mí me protege del golpe de tensión que me pueda dar tocar el cable directamente. Entonces, para recapitular un poquitito, yo puedo con la pinza amperométrica tocar uno de los cables con el dedo y el otro testeando cuál de los dos es el vivo y cuál es el neutro. Este es el neutro y este es el vivo. Y así puedo jugar un poco con los instrumentos de medición y amigándome un poquitito con lo que son las herramientas. Estas son las herramientas básicas, como podrán ver no es gran cantidad de cosas que un electricista debe tener para empezar su carrera profesional. Espero haber sido claro, que se haya comprendido y nos vemos la clase que viene. Les mando un gran abrazo. Hasta luego.